nombre es Alfonso Barreto, psicólogo y escritor. Un cordial saludo aquí desde Colombia. Vamos a seguir hoy con otra prueba, recordando otra prueba que es también bastante conocida dentro del ámbito educativo y de cara a la orientación profesional. Quiero agradecer pues el acercamiento que han venido trayendo todos ustedes a los diferentes videos donde hemos venido abordando algunas de las pruebas dentro del campo infinito de las pruebas psicológicas. Algunas de ellas agradezco mucho pues que las compartan. Me alegra mucho que estén sirviendo en algunos procesos allí como formativos, de afianzamiento, quizás un poquito de profundización de la prueba o de pronto el interés, ¿no? Sabemos que este es un campo pues muy atinente, ¿cierto? A lo que tiene que ver con la labor del psicólogo en los diferentes ámbitos educativos. No obstante, pues recuerde que las pruebas cubren una gama de campos de saberes humanos, ¿no? Lo neuropsicológico, la neurología, ¿cierto? El ámbito organizacional, el ámbito empresarial. Entonces, las pruebas, ¿cierto? Los objetos, los eventos que puedan ser medidos, pues van a generar diferentes tipos de instrumentos. Voy a compartir pantalla entonces aquí para que avancemos en nuestra prueba de hoy. Sé que para algunos va a ser como un repaso, para otros pues va a ser de pronto de allí de conocimiento. Ok. Entonces aquí tenemos el test de orientación vocacional CHASIDE, que es un trabajo inicial, uno de los varios trabajos que tiene Holland, ¿cierto? Este autor allá sobre los años 50, años 60, ¿cierto? Que comienza a trabajar con esta parte de la orientación vocacional. Recordemos que la orientación vocacional es importante en el ámbito del bachillerato, le llamamos aquí en Colombia, ¿cierto? La educación secundaria, que es más o menos aquí como entre octavo, noveno, noveno, décimo y 11, en que los muchachos comienzan como a ir perfilando qué podrían estudiar, cuál sería su elección de carrera allí en este periodo. Entonces los colegios, las instituciones acostumbran a ir acercándose a los estudiantes, aplican diversos instrumentos, estructuran talleres prácticos, dan información de los perfiles tanto profesionales como ocupacionales a los que se pueden acceder mediante su formación en un programa de pregrado. Y bueno, pues CHASIDE es una de las pruebas bastante sencillas, muy prácticas, fáciles de manejar, que usan los psicólogos, ¿cierto? O estos, digamos, expertos en la parte de la orientación vocacional, en la elección de carrera, o también lo que le llaman por ahí el seguimiento vocacional. Porque hasta en eso también hay teoría, ¿no? Hay perspectivas acerca de cómo una persona pues elige su carrera, cómo confirma su vocación. Entonces es un campo también allí de la psicología sustentado pues en las divisiones de la APA, y en la cual muchos colegas pues se especializan, ¿cierto? Entonces aquí cuando tenemos CHASIDE, vamos a tener cuántos ítems, vamos a tener un cuestionario que en este caso va a ser dicotómico sí o no, y va a tener 98 reactivos, ¿sí? Tiene 98 reactivos. Ok. ¿Cuáles son las instrucciones pues, que damos al evaluado, ¿no? En este caso a la persona pues, interesada en la parte allí de la orientación vocacional. Entonces vamos a pedirles que lea atentamente cada pregunta, cada enunciado. Vamos a pedirle que encierre en un círculo o que marque, ¿cierto? Únicamente el número, digamos allí la opción de respuesta que él considere que se aplica a él, o sea, que es afirmativa, ¿sí? Es decir, que digamos allí eso que se está preguntando, eso que se está inquiriendo, él pueda confirmarlo o no. Es decir, van a marcar solamente donde sea sí, donde sea positiva la contestación. La idea es pues responder a todas las preguntas sin omitir una, es decir que pues obviamente tratar de llenar todo el cuestionario de manera completa, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la 1, ¿cierto? Entonces dice,
¿Aceptarías trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un diario? Entonces, si la persona, en este caso, pues el estudiante o el consultante, ¿no?, del proceso, considera que pues sería interesante, ¿no?, sería chévere pues hacerlo, marcaría sí. Si no es de su interés, pues marcaría no. Entonces la idea es que se complementen todos los ítems que constituyen el cuestionario como tal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos fácilmente, tenemos acá una tablita que es como clásica, ¿no?, que se maneja para poder uno hacer la puntuación como psicólogo o psicóloga, hacer la puntuación cuando ya aquí la persona ha marcado. Entonces tengo el cuestionario de él con sus marquillas y con ese cuestionario pues yo me puedo venir acá, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que voy a marcar, ¿cierto? Voy a marcar para esta columna de reactivos, voy a marcar solamente en las que fue afirmativo, en las que él colocó sí. Entonces, si ustedes notan acá, CHASIDE pues es un acrónimo, ¿cierto? El acrónimo reúne dos aspectos, o digamos, no sé, dos componentes, dos dimensiones. La primera es que vamos a tener CHASIDE una serie de reactivos que miden, ¿cierto? Procuran medir los intereses, el interés que tiene el estudiante o la persona. Cuando hablamos de interés es algo que le gusta, que le apasiona, que le simpatiza, que le parece chévere, le parece agradable, lo atrae, el interés, ¿no? Ojo con esa parte ahí. Y el CHASIDE tiene otro aspecto que tiene que ver con las aptitudes, ¿sí? Aptitudes con P, que hace referencia a la capacidad. Si la persona considera que tiene la capacidad, tiene la destreza, tiene la habilidad, tiene la pericia, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, estas son las dos dimensiones. Entonces, aquí está la de intereses, lo que me gusta. Van a ser medidos por estos ítems, ¿cierto? Entonces, cada, cada letra tiene una significación o como un campo profesional. Entonces, de la C hace referencia a las ciencias contables y económicas. Esta H sería lo de las ciencias humanísticas, ¿sí? Y así sucesivamente, pues vamos a tener, aquí tenemos las artísticas, tenemos la de la salud, ¿cierto? Y bueno, así van a estar marcados los diferentes, las diferentes eh, letras que conforman la sigla, ¿cierto? Entonces aquí vemos que para las ciencias contables, ¿cierto? Tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ítems miden este campo de las ciencias contables, ¿cierto? Aquí la E, el campo de las profesiones ligadas a la agronomía, a las ciencias exactas, tiene también 10 ítems como tal. Y aquí el campo de la D, que es lo que tiene que ver con la defensa y la orientación a la justicia, también tiene 10. Quiere decir que en cuanto a los intereses tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 80 ítems, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 70 ítems, ¿sí?, que nos miden la dimensión como de los intereses. Y vamos a tener aquí 7 por 4 y 28 que nos miden acá lo que tiene que ver con la capacidad, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace es que, como yo les decía, tengo aquí en el caso de que se haya hecho el proceso manual, se haya hecho una aplicación manual, ¿cierto? Le hemos dado aquí el cuestionario a nuestros estudiantes, les hemos dado una copia. Entonces venimos y vamos a buscar aquí vamos a buscar aquí la pregunta y vamos a marcar lo que contestó. La sumatoria vertical de cada una de las letras, pues nos va a dar unos valores específicos. Aquí, como son 10, lo máximo que puede sacar una persona sería sobre 10, ¿cierto? 10 de 10, y así sucesivamente. Y aquí lo máximo en aptitudes son 1, 2, 3, 4. Lo máximo que podría sacar sería 4 de 4, ¿sí? Entonces aquí podría ser que en las ciencias contables de estas 10 haya marcado 5. Se va a colocar el 5 acá, donde está el cursor. Que aquí en la parte artística, ¿cierto? Colocó, acertó no, sino que escogió, validó, confirmó 3 de 4, entonces vamos a poner el 3 acá. Entonces,
Aquí tenemos otro esquema, ¿no? Mire que los esquemitas, los diseños pues varían, ¿no? Según el trabajo allí de las editoriales o, bueno, los entes que trabajan con esto hacen sus adecuaciones ahí, sus diseños para mejorar, para poder tener esto de una manera óptima. Entonces, aquí lo mismo, aquí funciona lo mismo. Aquí nos ofrecen, mire, para colocar la puntuación bruta, ¿cierto? Colocar la puntuación que sacó en C, que son las ciencias administrativas y contables, como les había dicho. La H, que son las ciencias humanísticas, jurídicas y sociales. La A, que son las artísticas, la S, ciencias de la salud, la I, las ingenierías, las carreras técnicas y computación, la D, la defensa y la seguridad, y la E, las ciencias agrarias, las ciencias de la naturaleza, zoológicas, biológicas, las ciencias exactas, ¿no? Entonces, ahí también se puede uno colocar, pues, con base a la revisión con base al conteo que hacemos por cada letra, ¿cierto? Entonces vamos a venir a colocar los puntajes acá. Esta es otra manera de hacerlo también, miren. O sea, es demasiado práctico. Entonces aquí tenemos también el acrónimo con cada una de las letras y pues también colocaríamos allí, pues pasaríamos los valores que sacaron en interés y pasaríamos los valores que se sacó en aptitud. Ok. Entonces voy a venir un momento acá, vamos a ir un momentico acá y aquí tenemos un ejemplo digitalizado. Entonces tenemos un digital. Vamos a verificar aquí que tenemos pues los enunciados, los reactivos o en este caso pues las preguntas, ¿cierto? Efectivamente tenemos las 98 preguntas y aquí pues digamos la persona en el digital, ¿cierto? Selecciona, la que seleccione, entonces va a significar, lo va a interpretar el digital como sí y él internamente va a hacer la sumatoria. Entonces aquí vamos a ver que esta persona pues contestó. Bajamos acá y colocó el aspita, ¿no? Colocó ahí señaló, venga, quito esta, ¿cierto? Y ponemos esta acá. ¿Sí? Entonces la persona marcó, listo, pero devolvámosla ahí como está. La persona aquí marcó las que consideró, ¿cierto? Que se aplican a él, ¿cierto? Se identifica con ellas. Y aquí en esta otra parte, entonces vamos a tener aquí en el Excel vamos a tener pues igualmente, miren, la parte de los intereses y la parte de las actitudes. Entonces ya la persona llenó en el digital y aquí pues tenemos que él nos suma, ¿cierto? Nos suma para las ciencias contables, ¿cierto? Y administrativas, ¿cuánto sacó? Entonces aquí sacó 4, aquí sacó en las humanísticas 4, aquí en las artísticas sacó 6, ¿cierto? Aquí en el ámbito de la salud sacó 7, ¿sí? En la parte informática sacó 4, en la parte de defensa y justicia sacó 4, y en la parte de las ciencias exactas, biológicas, de la naturaleza sacó 3. ¿Sí? Entonces, note que aquí, ¿qué es lo importante? En CHASIDE se toma la puntuación más alta del interés y la puntuación más alta de la aptitud para la interpretación. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Para el interés vamos a tomar la puntuación que fue la más alta. En este caso fue la puntuación 7. ¿Sí? Y en este caso, colabóreme ahí, usted que está observando, para aptitudes, ¿cuál sería? ¿Sí? Para las aptitudes, ¿cuál sería la más alta? Bueno, ok. Entonces aquí tenemos que la más alta es la número 3. Entonces, si vemos en cuanto al interés, aquí en este ejemplo académico, vemos que la persona parece tener un gusto, una preferencia, una simpatía, una afectación, ¿cierto? Por el ámbito de la salud, ¿cierto? Como interés, ¿cierto? Pero considera que tiene acá como unas habilidades, unas destrezas, unas competencias más marcadas para la parte artística, ¿sí? La parte artística. Ojo porque generalmente lo lógico sería que hubiese como una correlación entre el interés, una relación entre el interés y la actitud. Este es un ejemplo académico, pues obviamente sería forzoso porque es un ejemplo pues realmente ficticio, ¿cierto? Entonces, lo lógico es que hubiera un interés por las ciencias de la salud, ¿cierto? Y que hubiese como esa actitud, esa capacidad, esa vocación que fuera afín con ese interés. Aunque recuerde que en el ámbito de
del mundo de las personas reales, en el ámbito de la realidad, vamos a encontrar personas haciendo una carrera, pero no necesariamente porque, digamos, sea su vocación o sea su competencia. Es posible que una persona haga una carrera porque le simpatiza mucho, porque le parece bastante curioso, porque pues interesante tener un título en eso, se puede hacer, ¿sí? Pero vamos a tener también otras que cumplen con, digamos, como con esos requisitos. Tiene la competencia y también ese saber como que le apasiona, le gusta mucho. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a veces no hay que ser como tan rígido, tan lineal, pensar que si esto ocurre, entonces inevitablemente va a ocurrir lo otro. En el mundo real a veces no, en el mundo matemático pudiera que sí, o en el mundo estadístico, pero en la realidad pues a veces es un poquito como más complejo, ¿sí? Entonces generalmente cuando uno aplica esta prueba pues tiende a haber como una concordancia, ¿no? Entre la capacidad que tiene la persona, ¿cierto? O el interés que mantiene, ¿sí? Entonces usted, pues uno encuentra testimonios pues en el ámbito universitario, ¿no? Los estudiantes de pregrado, uno encuentra, por ejemplo, que el estudiante ya tiene otra carrera, ¿cierto? Entonces de pronto hizo esa otra carrera porque, bueno, tuvo la oportunidad o le pareció interesante, pero con la nueva carrera que está diciendo, que está haciendo, él dice, no, pero yo siempre quise ser, siempre yo quise hacer. Entonces, precisamente es esa conjunción que hay entre el interés y la capacidad para algo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta acá. Bueno, aquí como usted vio, pues el Excel, pues el sumo aquí ratifica mi inclinación hacia los intereses, pues entonces parece que hay intereses hacia la parte de la salud, sí, pero parece ser que la competencia se inclina a la capacidad más al ámbito pues artístico. Obviamente que todo esto pues, tiene uno que validarlo con proceso allí como de entrevista, si es en la parte del taller, bueno, todos estos conversatorios, porque la prueba es tan solo un componente, pues las pruebas siempre son un componente en ese proceso de medición global, ¿no? De evaluación global o de un diagnóstico, dentro de un diagnóstico global, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta acá. Y entonces aquí vamos a tener, mire, aquí vamos a tener, pero me puedo devolver acá, permítame un segundo acá. Vamos a ver entonces que el CHASIDE, pues como yo le decía, se divide en la medición de los intereses y la medición de las aptitudes. Entonces aquí está, miren, la C, que hace referencia a las ciencias administrativas y contables. Entonces está en cuanto al interés y a las aptitudes, Holland, ¿cierto? El autor considera que pues hay unos intereses que se requieren para esa inclinación hacia lo administrativo y lo contable, ¿cierto? Pero también habría unas aptitudes o unas capacidades que se precisan, ¿sí? Que se precisan para ese desempeño, futuro desempeño, para ese rol, ¿sí? Aquí tenemos en las humanísticas también pues los rasgos, los atributos ahí que implicarían o presuponen el interés, como también alguna de esas actitudes, ¿sí? Entonces, miremos acá, hagamos el ejemplo acá con lo humanístico y lo social. Entonces, ¿qué interés se espera de pronto de un estudiante, ¿no? Bueno, que en cuanto a lo humanístico y lo social, ¿no? Esas carreras que están allí, pues se requiere mucha precisión verbal, mucha competencia lingüística, ¿no? Una capacidad organizativa, la capacidad de relacionar los hechos, bueno, la competencia lingüística, el orden, los procesos, el ordenamiento de las cosas, un interés por la justicia, un interés por el hombre, ¿cierto? Lo que es el hombre como género y una capacidad de análisis en cuanto a interés. Pero si fuera allí en cuanto a actitud, pues ¿qué capacidades se piden? Pues lo que es los humanistas, ¿no? Estos científicos sociales y todas estas profesiones que están acá, pues requieren responsabilidad, sentido de la justicia, personas conciliadoras, profesionales conciliadores, que sean persuasivos también, que sean sagaces, que tengan una capacidad de imaginación, de innovación, una capacidad de comprensión de la realidad de las personas, de los actores sociales, y pues obviamente también se espera pues cierta estabilidad emocional para este tipo de ciencias que tratan con lo humano, con el hombre, ¿no? Entonces, como usted ve, voy a ir bajando acá, pues ahí para cada campo vocacional, pues está los atributos y están las actitudes.
que esto es como la parte teórica importante también, que pues uno utilizaría pues en el proceso de interpretación, ¿no? De lo que está marcando allí la prueba, como para de pronto a nivel de taller, pues uno hace una aplicación un poco más abierta, más abierta y más profunda, ¿cierto? Más aclaratoria de lo que comprende decir, bueno, tengo una inclinación por la medicina y las ciencias de la salud, ¿sí? No que solamente queden que me gusta, sino que hay unos intereses allí que son importantes poderlos experimentar, tenerlos, y hay unas actitudes que de todas maneras pues se requieren, ¿sí? Allí pues están, miren, la ingeniería de la computación con los intereses, las actitudes, la defensa y la seguridad igualmente, y lo último, las ciencias exactas y agrarias con sus intereses y sus actitudes. Entonces ahí las tenemos. Pero obviamente cada uno de estos campos vocacionales pues derivan en una serie de profesiones, ¿no? En este caso de carreras. Entonces aquí tenemos que la C, que corresponde a las administrativas, contables y económicas, pues estamos hablando de carreras como, mire, la administración de empresa, la administración de instituciones de servicios, administración de mercado, la economía y las finanzas, lo que tiene que ver con los negocios internacionales, la administración de negocios, todo el campo de la contabilidad, ¿sí? La contaduría. La H, que son las humanísticas, con las jurídicas y las ciencias sociales, entonces lo que es el campo de la sociología, la psicología, la antropología, el trabajo social, la comunicación social y periodismo, la filosofía, las ciencias políticas, el derecho, las ciencias forenses, bueno, y demás carreras que estén allí dentro de este tronco. La A, que son las artísticas, entonces todo lo que es el campo musical, las artes plásticas, el teatro, el dibujo, seguramente aquí pues también va a estar transversal aquí un poco pues lo que es el diseño, ¿cierto? Y sus variedades también pues forman parte de eso. La S, las ciencias de la salud, entonces todo lo que son la medicina, la bacteriología, la enfermería, la odontología, la optometría, la fisioterapia, la fonoaudiología, la nutrición y la dietética, la terapia ocupacional, la terapia respiratoria, bueno, todo el campo de la ciencia y el ámbito de la salud. La I, que son las carreras ingenierías, técnicas y computación. Entonces, a nivel de ingeniería, pues todo lo que es la ingeniería financiera, industrial, informática, eléctrica, la ingeniería de mercados, de petróleos, química, mecánica, la ingeniería de alimentos, civil, ambiental, agrícola, la ingeniería de materiales, las telecomunicaciones, la arquitectura, el diseño gráfico, la geología. Allí el diseño gráfico, pues muy ligado también con lo artístico. Y las diferentes tecnologías, todas las tecnologías que son de carácter pues, informático, allí las vamos a tener y que estén ligados al ámbito pues, de las tecnologías de la información y la comunicación. La D, que es la defensa y la seguridad, entonces todo el perfil para la carrera militar y policial, los oficiales, suboficiales, la armada, las fuerzas aéreas, las fuerzas, todas estas fuerzas investigativas, todo este campo de la seguridad. Y la E, las ciencias agrarias de la naturaleza, zoológicas y biológicas, pues lo que tiene que ver allí con la biología, la zoología, la zootecnia, perdón, la agronomía, la veterinaria. Entonces todo este campo ligado pues a la naturaleza, que obviamente pues esta es la derivación y como la clarificación o digamos conducción hacia los posibles perfiles profesionales, ocupacionales, hacia los cuales se pueden orientar pues nuestros estudiantes, ¿cierto? Nuestros interesados para allí para su elección de carrera. Aquí entonces retorné al Excel y pues vemos que efectivamente pues en el Excel aquí están resumidos también, ¿cierto? Están resumidos también pues esos atributos o rasgos que están allí que se requieren para manifestar el interés o la actitud como tal. Entonces es una prueba bastante sencilla, muy práctica y que asimismo miremosla, permítame mirarla un momento acá, ok, dale un segundito acá. Es una prueba que ha sido bastante digitalizada,
¿cierto? Entonces es muy práctica, ¿cierto? Aquí la tenemos con Psicotécnico Test, ¿cierto? Que es una página donde, pues, mire, si tenemos, vamos a hacer la aplicación y todos tenemos algún dispositivo de acceso, pues se puede hacer en línea y ella la va a calificar. Mira, aquí tiene para marcar la elección, si es sí o no, hay que marcarla, ¿sí? Hay que marcar, aquí están los 98 ítems, ahí está. Y él aquí en ver resultado, él aquí nos va como a hacer las sumatorias, ¿sí? Él nos va. Entonces, hay varias páginas que la tienen digitalizada, entonces también es todavía mucho más rápido, mucho más práctica en un proceso formativo o en un proceso ahí como de medición online. Si quiere, hagámosla al azar. Mire, a medida que vayamos pinchando, va a ir desapareciendo van desapareciendo los ítems hasta terminar. Entonces, estoy aquí haciendo esta al azar, ¿sí? No estoy leyendo ni nada, vamos a hacerla aquí al azar, a ver qué nos ocurre, qué valores nos arroja, cómo es el proceso fácilmente aquí de la calificación. Ok, entonces para que usted la tenga presente allí, todas estas páginas, esta es psicotécnicostest.com, psicotécnicostest.com, ahí la encuentra uno, pero hay más, hay muchos más donde está la prueba. Bajemos aquí, estoy llenando aquí al azar, que no es lo deseable cuando se contestan las pruebas por los errores de medición y todo esto y las inconsistencias, pero digamos aquí lo estoy haciendo como para mirar, ilustrarle como el ejercicio, ¿sí? Y mirar que el suma y de ahí como listo, ya terminamos muy bien, ve acá. Uno sí, uno no, uno así como hacen algunas personas listo, ahí lo tenemos, entonces terminado, ok, y vamos a decirle que muestre los resultados. Ahí está, mire, ahí salieron los resultados. Entonces, obviamente, en este ejemplo ficticio, muy arbitrario, pues aquí en los intereses, pues salieron 1, 2, 3, como en 3 ámbitos de intereses muy altos, muy marcados, ¿no? Que no es normal que ocurra, porque usted vio cómo lo acabé de llenar, pero digamos que aquí podríamos decir que esta persona tiene interés por el ámbito administrativo y contable, por la medicina, ciencia de la salud y defensa y seguridad, ¿cierto? Y aquí, pero parece ser en este ejercicio ficticio que la persona tiene una capacidad fuerte, que fue el mayor, fue la 4, ¿sí? Por la medicina y las ciencias de la salud. Y mire que él aquí le hace un consolidado a uno. Mire, con una puntuación de 7 sobre 10 posibles, sus intereses están orientados hacia actividades. Entonces ahí muestra las 3 que acabo de denunciar, mire. Y con una puntuación de 4 sobre 4 posibles, sus actitudes están orientadas hacia actividades y ahí menciona, pues, evidentemente, ¿sí? Entonces, mucho más fácil todavía, mire, todavía mucho más el servicio que nos da. Cuando uno quiere volver a utilizarlo, alguna cosa, un ejemplo, pues vuelve y lo actualiza y él allí vuelve y recarga, mire. No hay ningún problema, vuelve y recarga allí la página como tal. Bueno, muy bien, entonces espero que haya sido de provecho. Es un test bien sencillito, es un test bueno, obviamente que no. Hay otras pruebas también, está el CUDER-C, está el de preferencias profesionales. Bueno, hay una serie de pruebas también importantes. Por ahí está el Explora también, que lo maneja la editorial TEA. Diferentes pruebas que ayudan a medir ese tipo de intereses y que es bueno, pues, utilizarlas. Entonces, esta es muy práctica, muy sencillita y uno puede validar, pues, también con el proceso de entrevista allí o en la formación del taller y los puntos estructurados y abordados. Se puede validar también con las personas, ¿cierto? Con los interesados, este tipo de procesos como tal. Bueno, es un gusto, espero que haya sido de provecho esta interacción y nos vemos en una próxima prueba.